Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en el tercer trimestre y estamos estudiando la historia acerca del pueblo de Israel que estaba en el desierto. Habíamos visto en el primer mes hablamos acerca de Noé y el diluvio. Luego descubrimos cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Vimos que Dios lo estaba protegiendo, era una situación nueva para ellos, aunque ellos conocían lo que era el desierto. Ahora estaban personas libres, no tenían ya más el dominio de los egipcios, así que ellos empiezan a caminar bajo la dirección de Dios, usando a Moisés. Pasan por dificultades, como Dios empezó a enseñarles que ellos tenían que tener su fe en ellos, eh, tenían que tener el pueblo fe en Dios. Y entonces ellos habían visto el poder de Dios a través de las plagas, cuando Dios abre el mar rojo, cuando Dios les da la comida, que era el maná, les da carne, les da su protección. Y el pueblo también tiene que enfrentar una batalla contra los amalecitas y ellos así continúan hacia el desierto. Pero en esta vez vamos a hablar sobre uno de los momentos más importantes que tuvo el pueblo de Israel, que fue la construcción del tabernáculo. A veces nosotros podemos pensar muchas veces que por qué Dios mandó construir una casa para él en pleno desierto, por qué no esperó que cruzaran hacia la tierra prometida, cruzando el Mar Rojo para construir el santuario. ¿Cierto? Es una pregunta que nosotros podemos decir como una motivación, preguntarles a ellos si alguna vez han caminado por un desierto. Este año yo tuve la oportunidad de conocer el desierto de Sin, que es el desierto de Jordania, donde pasaron los israelitas hacia la tierra prometida. Y una cosa es estar un día en un desierto y otra cosa es vivir en un desierto. Son cosas bien diferentes. Cuando uno hace un viaje hacia el desierto allá en las tierras bíblicas, uno se emociona porque solamente va a estar un día, pero cuando pasan los meses y los climas, y entonces uno ve que no puede cargar con todas las cosas que está uno acostumbrado, no puede llevar tantas cosas, los celulares van a dejar de funcionar, entonces el pueblo, me imaginaba yo ahí en el desierto, en ese calor, eh, porque uno disfruta el viaje. Pero ahí el pueblo de Israel en ese desierto, caminando sobre la arena que no es tan fácil, las cosas son diferentes y entonces Dios manda construir un santuario para él. La pregunta que vamos a ver ellos, ¿cuántos de ellos tienen experiencias visitando un desierto? ¿Qué es lo que es un desierto? ¿Creen qué construcciones ellos harían en un desierto para que ellos puedan comprender la diferencia también que podemos hablar con ellos de la diferencia entre la iglesia que nosotros estamos asistiendo y el tabernáculo? Podemos hacer un tour con los muchachos mostrándoles la hacer un tour en la iglesia donde están, desde la puerta, mostrándoles las clases de escuela sabática de adultos, de niños, el Beiman, todo eso para que ellos vean cómo era la iglesia hoy y cómo era un tabernáculo. Así que podemos hacer esas dos actividades y a los muchachos les gusta la participación. Podemos presentar los diáconos, las diaconisas, los maestros, la directora de escuela sabática de adultos, para que ellos vean que en la iglesia y en el tabernáculo también habían personas, solamente que en el tabernáculo había sacerdotes y sumos sacerdotes. Muy bien, el tabernáculo en realidad fue un mandato en realidad el tabernáculo cuando se manda a construirse era un espejo, no vamos a decir espejo, lo que vamos a decir que el tabernáculo era la presentación de quién era Jesús o cuál era la misión que el pueblo de Israel tenía que aprender acerca de Dios y la salvación. Eran los ritos que los judíos han practicado o debían practicar hasta la venida del Mesías. Todos los muebles, todas las cosas que estaban en el tabernáculo tenían un significado. Recuérdate que en esa época no tenían las Biblias que tenemos hoy. El único libro que estaba escrito era solamente el Génesis, porque el Éxodo todavía se estaba empezando a escribir.
Así que los niños de esa época, los adolescentes de esa época solamente conocían hasta la historia de la salida del Mar Rojo y la historia que estaban viviendo en el desierto. No conocían otras historias, no tenían Daniel, no tenían la reina Esther, no tenían Apocalipsis, no tenían Mateo, no tenían nada. Por lo tanto, era necesario que Dios le diera instrucción al pueblo, así que Dios manda construir en el monte Sinaí, le dice que tienen que hacer un tabernáculo que se parecía al que estaba en el cielo. En realidad era una tienda en forma rectangular, estaba apoyada por madera, que era un armazón, recubierta de tela, era como una carpa, pero era en forma rectangular, tenía pieles de animales, era portátil, o sea que se iba a transportar, o sea que a Dios le encanta, Dios tiene idea de lo que es un campamento. A mí no me gustan los campamentos, pero el pueblo de Israel cuando hace el santuario iba a hacer algo portátil, correspondía a los levitas eh, ponerla, levantarla y transportarla. El tabernáculo tenía un espacio de 30 codos, casi 13 metros y punto 5 y 10 de ancho, casi 4 metros. Estaba dividida en tres partes. La primera parte era el patio, que era todo lo que veían los israelitas. Luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el lugar santo podía entrar el sacerdote y el sumo sacerdote, pero en la última sala, que era, en realidad no era una sala, estaba dividida por una cortina, entraba solo el sumo sacerdote una vez al año. Y entonces, este tabernáculo tenía tres partes, como lo están viendo ustedes en la figura. Para necesitamos necesitamos ver los muebles, necesitamos las ilustraciones. Así que el pueblo miraba desde la puerta, estaba cubierto cubierto estaba rodeado y el campamento estaba el tabernáculo estaba en el centro de todo el campamento israelita. Ahora, habían tres partes desde la puerta donde venía el israelita a ofrecer, o el pecador venía a ofrecer el perdón trayendo una ovejita. Así que lo primero que miraban que Dios mandó a hacer fue el altar de sacrificio de bronce. Era el primer objeto que se veía, estaba hecho de madera, de acacia, cubierto de bronce, y simbolizaba el sacrificio de Jesús en la cruz. Por supuesto que los israelitas no conocían, no supieron, o a menos que el sacerdote le diera esa información. No, el sacerdote no sabía, todavía no conocía todavía las profecías que nosotros hoy día podemos entender. Pero ese altar significaba que alguna vez el Mesías iba a morir, ¿no? La finalidad esencial del altar era ser el lugar donde se ofrecían los sacrificios y se vertía la sangre, la única que podía espiar sobre el altar de las almas. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, cuando el sacerdote venía a ofrecer el sacrificio, el sacerdote tomaba el corderito, lo degollaba, y eso tenía un significado de que alguna vez el Mesías iba a venir a morir por nosotros en la cruz y que necesitaba ser a través de la sangre. Luego, el segundo mueble era la fuente de agua, donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies para antes de entrar al lugar santo y lugar santísimo. Si no lo hacía, podía morir, ¿no es cierto? Se dice que, la tradición dice que al sacerdote se le amarraba una soga en el pie y cuando entraba, si no salía, automáticamente lo jalaban porque nadie podía entrar. ¿Ya? Y si caía muerto porque no se habían lavado bien las manos, no había pedido perdón, automáticamente el sacerdote moría y entonces lo jalaban con la soga. Ahora, pero la fuente de agua significaba el lavamiento de las manos, de los pies, y estaba situada, era el segundo mueble que se veía en el lugar, en el patio. Los sacerdotes lo hacían para purificarse y entrar así al lugar santo, ¿no es cierto? Simbolizaba también el bautismo, que nos hacía morir al pecado, limpiándonos. Y otro significado es que Jesús mismo nos dice también de la Santa Cena. Jesús lava los pies, era una representación, el agua era una representación de limpieza, una de purificación. Cuando tú vas a Israel, tú observas
en todas las sinagogas que han descubierto por la arqueología, que tenían lugares de purificación, así que el agua tenía un gran significado que podía ser el bautismo, ¿no es cierto? Y Pedro le dice a Jesús que tiene que dejarse lavar, ¿no? Entonces, la segunda fuente, el segundo mueble era la fuente de agua, que en realidad estaba hecha de bronce. El agua se cambiaba, ¿no es cierto? Era agua cristalina y automáticamente era el segundo mueble. O sea, los israelitas comenzaron, ¿por qué Dios hace un tabernáculo? También Dios hace un tabernáculo porque era unas ceremonias diferentes de las ceremonias que ellos habían visto en los templos egipcios. O sea, el pueblo más había aprendido de Egipto, ahora Dios le estaba enseñando la religión, una nueva religión que no necesitaba imágenes, que no necesitaba sacrificios humanos, que no necesitaba simplemente el arrepentimiento de los pecados y a matar un corderito que representaba al Mesías que iba a venir. Luego, después del patio estaban el rectángulo. En realidad todo era un rectángulo, pero en ese rectángulo se dividía en dos partes, en dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Acuérdate que el tabernáculo era de madera, pero estaba cubierto por cuatro cortinas diferentes. Era azul, que nos habla de lo celestial, era lo que se veía desde adentro. Arriba de esa tela azul había una púrpura que significaba la realeza de Dios. Luego estaba el color carmesí, que era el color rojo, que significaba el sacrificio. Y finalmente el todo hacia arriba estaba cubierto de pieles de cameros que representaba que Jesús iba a venir a esta tierra. Ahora, desde afuera se veía todo cubierto con telas marrones. También era para que nadie viniera y intentara robarse o algún ejército viniera y atacase el santuario y se llevara los utensilios que habían dentro, porque los utensilios que habían dentro eran de oro, ¿no es cierto? Y no eran chiquitos, era de buen tamaño. Desde afuera, por lo tanto, desde afuera no se veía atractivo, se veía una cosa marrón. Y si tú observas, si tú cubres un mueble con todo marrón, como que le quita la belleza que eso representaba que Jesús iba a venir a esta tierra, pero no a mostrar una belleza física, sino una belleza espiritual. Te digo que dentro de este santuario habían acuérdate que habían cuatro cortinas, púrpura, realeza, rojo, que significaba sacrificio, azul, que significaba lo celestial, y el marrón, que no tenía belleza. Ahora, dentro del lugar santo, porque habían dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, habían tres muebles. Los muebles estaban hechos de madera de acacia o de citín, cubierta con una lámina de oro. O sea, todo era de oro. Y eso se colocaban 12 panes sin levadura y se cambiaban los días viernes. Eso significaba, el pan significaba a Jesús, ¿cierto? Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el alimento espiritual. También era una señal de pacto y el número 12 significaba el pueblo de Dios. Eran 12 panes. Eran panes sin levadura que ese pan se lo podían comer solo los sacerdotes. Tenía que comerlo después de los 6 días. Ahora, la harina no era cualquier harina, era una harina fina, el aceite de lo mejor. Recuérdate, en Israel aprendí que con 5.000 aceitunas las trituraban con una máquina. El primer aceite era para el templo, en este caso para el santuario. El segundo era para la casa, para vender. El tercer aceite que sacaban después de exprimir el primero y segundo era para el jabón y para las lámparas. Así que el aceite con el que hacían el pan era de mejor calidad, pero la mesa era de oro, ¿no es cierto? Y se cambiaba el pan cada semana. Ahí la única luz que entraba porque no tenía ventanas era un candelero, estaba hecho de oro y no era pequeño.
Y el oro era especial porque el oro había sido batido cuando estaba en estado, el oro había sido batido, es que había sido, quiere decir, labrado a martillo. El aceite es una figura del Espíritu Santo. El aceite tenía que ser de almendras, ¿no es cierto? Esto es un símbolo de la luz de Dios en nuestras vidas. En el libro del Apocalipsis, Jesús escribió que Jesús estaba en el centro de los siete candeleros que representan los siete espíritus de Dios. Y también es un símbolo de nosotros, la luz del mundo. Jesús dijo que Él era la luz del mundo y el candelero tenía siete brazos que significa perfección o totalidad. Era la única luz que había en el santuario, en el lugar santo, porque no había ventanas. O sea, eso significaba que la salvación tenía que venir solamente de una sola persona, que era Jesús. Entonces estaba la mesa con el pan y estaba el candelabro. El candelabro tenía 39 flores a la izquierda y 27, que representan también la Biblia, porque la Biblia tiene 66 libros. Así que son cosas interesantes que tú puedes descubrir acerca del santuario y que ese candelero no podía apagarse a menos cuando fuera trasladado. O sea que siempre tenía que ver esa luz porque era la única luz que el sacerdote tenía que ver. El candelabro no era pequeño porque cuando estuve en Jerusalén pude observar un candelabro del tamaño original hecho en oro porque algunos judíos quieren construir un tercer templo y estos muebles estaban en el templo de Jerusalén que siglo después se construiría y fue una de las reliquias que se llevaron los romanos cuando conquistaron esa parte del mundo. Luego, en el medio de ese rectángulo, entre el lugar santo y el lugar santísimo, también estaba una cortina y que tenía ángeles, tres ángeles que representan el mensaje. Estaba el altar de oro o del incienso, hecho también de madera de acacia, cubierta de oro puro, ubicado frente al velo. Está ligado, está cerca al arca y al propiciatorio. En el altar de oro el sacerdote ofrecía el perfume, mientras afuera el pueblo oraba por el perdón de los pecados. En el altar de oro, el sumo sacerdote intercede por el pueblo, tal como Jesús lo está haciendo hoy día en el cielo. Y el incienso simboliza las oraciones y nuestra adoración hacia Dios. O sea que nosotros estamos viendo aquí algo bien impactante porque los niños judíos como los que tenemos, ellos no saben, no tenían Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no tenían Salmo, no tenían, así que para ellos lo que ellos podían aprender era todo lo que se estaba relacionando con el santuario. Luego, pasando la cortina, que ya pasaba al lugar santísimo, porque estaban en el lugar santo, ahora pasaban al lugar santísimo, había un cofre que se llama el Arca del Pacto, que muchas veces Hollywood ha hecho películas como Indiana Jones y el Arca. El arca estaba hecha de madera de acacia, en realidad era un cofre y estaba hecho cubierto de oro. En el desierto el arca también es llamada el arca del testimonio, porque era el arca que había sido, tenía el testimonio de lo que los israelitas habían hecho. En Números tenemos que el arca del pacto era el lugar donde los sacerdotes encontraban las respuestas. Porque cuando Dios manda hacer el santuario, también manda hacer la ropa de los sacerdotes. Y el sacerdote tenía el urín y el tumín, que eran dos piedras muy valiosas, y cuando Dios daba una respuesta, le brillaba a una de las piedras y así podía saber si el de la derecha era sí y preguntaba el sumo sacerdote, ¿se perdona el pecado al pueblo de Israel? Entonces, si brillaba el de la derecha, era sí, si brillaba el de la izquierda, era no. ¿Verdad? Entonces, el arca, hay muchas historias acerca del arca en la Biblia. Una vez los filisteos la tomaron porque los israelitas pensaron que en esa época que era una señal de poder y fueron a hacerle guerra y llevaron el arca y los filisteos le ganan y se llevan el arca hacia su territorio, ¿no es cierto? Pero eso es una historia que más adelante la podemos ver. Así que el arca del pacto contenía tres cosas y contenía el maná, cuando Dios le pide a Moisés que guarde el maná dentro del arca como señal del pacto, tenía una vara de Aarón
que significaba la autoridad de Dios, y las tablas de los 10 mandamientos, que fue lo único que Dios escribió con su propio dedo, que está escrito en la Biblia. Así que la tabla de la ley se refiere a los 10 mandamientos, simbolizaba la obediencia a la ley de Dios. Así que esto era el santuario. Ahora, eh, habían dos servicios religiosos que se tomaban en este santuario. Uno era el servicio diario y el servicio anual. En el servicio diario, las personas venían a pedir perdón por sus pecados y traían una ovejita. Inclusive podían traer una al amanecer, un al atardecer, como ellos pensaban. El servicio diario está aquí solamente, esto sucedía en el patio y en el lugar santo. Consistía mayormente en sacrificios de ovejitas, palomas, una vaca roja, y podía ser 2 veces al día por los pecados que el pueblo tenía. Luego, el servicio anual era una vez al año, en el día de la expiación, se realizaba en el lugar santísimo cuando todos los pecados que el pueblo había pedido perdón durante todo el año, el sumo sacerdote entraba para pedir el perdón del pueblo, y entonces tenía un cabrito y una ovejita, y el cabrito significaba Satanás, y lo dejaban libre en el desierto, que simbolizaba los 1000 años que Satanás iba a estar solo, y entonces se sacrificaba y se preguntaba si el pueblo de Israel se le había perdonado los pecados, y entonces si brillaba la pie del Urín en el lado derecho, significaba sí, y si no, era en el lado izquierdo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos acerca del tabernáculo? Es también porque es una de las doctrinas que nosotros tenemos los adventistas, porque Jesús ahora está en el cielo, en el juicio donde se está celebrando el juicio celestial, que empezó el 22 de octubre de 1844. Así que esta semana, cuando enseñemos la lección, nosotros tenemos que llevar ilustraciones del tabernáculo, figuras, mayormente de colores, para que los muchachos puedan ver el altar de sacrificio, la fuente de agua de bronce, que estaba hecho de los espejos de las mujeres en esa época. En algunas películas como bíblicas se puede ver el espejo de bronce, las mujeres donaron, y para construir ese tabernáculo se necesitaban las donaciones. Todo la madera, el oro, las cosas de bronce. Había también aparte tazones, cuchillos, también había tazones grandes, medianos, pequeños, habían cuchillos, tenedores, habían unos utensilios también, candelabros, candeleros pequeños. Había que todo eso salieron de las ofrendas y de las conquistas que hicieron los israelitas. Cuando tenían una guerra, el oro, la plata y el bronce venían a ser parte del santuario, y con eso hacían los materiales. Pero todo el santuario, todos los muebles que allí habían sido hechos gracias a las donaciones que había dado el pueblo. O sea, Dios manda a construirlo, pero el pueblo trae telas, trae pieles, trae candelabros, trae cosas de oro, que fueron fundidas y fueron hechos por dos hábiles hombres de la tribu de Judá. Fueron elaborados estos utensilios, ¿no? El tabernáculo demoró muchos meses, pero la gente estaba ansiosa porque Dios había prometido que iba a estar con ellos en el desierto. Ahora hay muchas preguntas, como te digo, que podemos hacer a los muchachos. Si ustedes creen que deberían hacer una iglesia en el desierto, ¿qué personas irían? Ahora, yo estuve en Israel, visité una tienda en Jordania, estuve en el desierto y pudimos ver una tienda de una tribu. Por supuesto que es muy bonito estar ahí porque cuando es un viaje, pero imagínate todo un año, cuando llueve, cuando hace frío, cuando hace demasiado calor, las cosas cambian. Pero
el pueblo de Israel luego, cuando cruza, que vamos a ver en las próximas lecciones, vamos a ver que el pueblo de Israel cruza y automáticamente el santuario también cruza, hasta la época de David, cuando él desea construir el templo. Pero en esta semana nosotros vamos a hablar que dice Dios en el versículo de memoria, dice en Éxodo 25:8, y hagamos un santuario para que yo habite entre ellos. O sea, Dios nos une a nosotros cuando lo adoramos en la iglesia. Hoy día no tenemos estos muebles porque y si nos preguntan por qué no tenemos estos muebles hoy día, simplemente le debemos decir que ya no necesitamos matar un corderito, no necesitamos, no tenemos la fuente de agua, ahora tenemos el bautisterio, ¿no es cierto? No tenemos cortinas, no tenemos nosotros necesidad de representar el pan, porque el pan ya tenemos la Biblia, no necesitamos tener la luz porque Jesús vino, ahora no necesitamos quemar incienso porque nosotros oramos y nuestro corazón es como un cofre que tiene la Biblia, que viene a ser el maná, tiene la vara, que viene a ser liderazgo, y tenemos la, la, el- la ley de Dios, guardamos los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, y la vara también representa el espíritu de profecía, ¿no? La dirección de que Dios sabe a quién ha puesto para que sea líder en su iglesia y simboliza también el liderazgo de Dios. Así que no necesitamos un tabernáculo hoy día, no hay que matar más corderitos. Hay algunas religiones en el mundo que matan todavía cristianas que dicen ser los israelitas del nuevo pacto y ellos siguen matando sacrificios, pero ya eso feneció. Entonces, que Dios nos ayude en esta semana y podamos nosotros comprender, completar, entender lo valioso que fue el tabernáculo, porque recuerda, los niños judíos, el pueblo, no conocían más de Dios, más lo que sabían desde la creación hasta cuando Dios los llevó por el desierto. No tenían libros, no tenían Daniel, Apocalipsis, no tenían Mateo, no tenían Marcos, no tenían Lucas, pero Dios necesitaba dar la instrucción para que vean la diferencia en la adoración que tenían con Dios, con la adoración que ellos habían visto a los dioses en Egipto. Así que esa diferencia Dios también la tenía que enseñar y Dios se toma un tiempo para enseñar al pueblo cada uno de las reglas, ¿no es cierto? Que muchas de esas reglas todavía los judíos las siguen, como la purificación, todo eso. Ellos no matan corderitos porque no tienen templo, porque el único lugar donde se hacían sacrificios era en el templo y en el santuario, no en las sinagogas. Entonces, por eso que hoy día los judíos no hacen esos sacrificios porque ya no tienen templo hasta, bueno, ¿hasta cuándo? Si alguna vez construyen hasta ese templo, que lo dudo, pero cualquier cosa puede pasar. Pero eso queda con nosotros para que podamos comprender y entender, ¿no? El significado del tabernáculo, que fue un lugar de estudio para el pueblo, como lo es para nosotros, porque lo que Moisés vio en la visión es lo que él hizo aquí, que era la sombra de lo que está sucediendo ahora en el cielo, porque en el cielo sí hay un juicio, está todos los muebles, pero solamente que Jesús es el que murió por nosotros y es nuestro Salvador. Así que nos vemos la próxima oportunidad.